Hablemos un poco del Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. Reconocida por su riqueza cultural y simbólica, sus raíces se extienden a las civilizaciones prehispánicas, donde la muerte era concebida como una fase de continuidad en el ciclo de la vida. El origen del Día de Muertos se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas, mayas, purépechas y totonacas. Estas culturas tenían diversas visiones sobre la muerte y creían que los difuntos viajaban a distintos destinos según sus vidas y formas de morir. Los aztecas, por ejemplo, creían que el Mictlán era el lugar donde las almas de los muertos emprendían un largo viaje antes de alcanzar el descanso eterno. La tradición de honrar a los muertos se realizaba durante varias festividades en el año. Una de las más importantes era presidida por la diosa Mictecacihuatl, la Señora de la Muerte. Cuando llegaron los colonizadores españoles, intentaron adaptar y sincretizar esta celebración con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo. El resultado fue una fusión de ambas tradiciones y así nació el Día de Muertos como lo conocemos hoy. El Día de Muertos representa una visión única sobre la muerte en la cultura mexicana. Lejos de ser un tema de tristeza, es visto como una oportunidad para recordar con cariño y humor a los seres queridos fallecidos. La cultura mexicana cree que durante esta festividad, las almas de los muertos regresan al mundo de los vivos para compartir momentos con sus familiares y disfrutar de las ofrendas que estos preparan en su honor. En algunas regiones de México se cree que las almas deben recorrer un sendero desde el Mictlán hasta el mundo de los vivos, guiadas por la luz de las velas y el olor del cempasúchil. Las familias ayudan colocando estos elementos para guiar a sus seres queridos. Las culturas mesoamericanas creían en una interdependencia entre la vida y la muerte. La muerte no era vista como un final absoluto, sino como una transición a otros planos de la existencia. Los aztecas, por ejemplo, pensaban que el destino de las almas dependía del tipo de muerte y no tanto de las acciones realizadas en vida. Así, el camino al descanso eterno tenía múltiples etapas y destinos. El Mictlán, por ejemplo, era para aquellos que morían de causas naturales. La travesía hacia el Mictlán era compleja y llena de obstáculos. Este viaje al inframundo duraba 4 años y culminaba con el descanso eterno bajo la custodia de la diosa Mictecacihuatl. En cambio, el Tlalocán para aquellos que fallecían por causas relacionadas con el agua, como o enfermedades ligadas al agua. Este era el paraíso del dios de la lluvia, Tlaloc. Este era un lugar de reposo y abundancia, donde se celebraba la vida natural y la fertilidad. En cambio, el Omeyocán era el paraíso del sol, que estaba reservado para los guerreros caídos en combate, las mujeres que morían en parto y los sacrificados. Estos héroes acompañaban al sol en su recorrido diario y tras 4 años regresaban a tierra como aves o colibríes, reforzando la relación entre la vida y la muerte en ciclos naturales. Y por último tenemos el Cihuatlampa. Este también era un destino para las mujeres que morían durante el parto, consideradas como guerreras que habían dado su vida. Se creía que estas almas continuaban existiendo en el occidente y formaban una comunidad de mujeres fuertes divinizadas por su sacrificio. Cada grupo mesoamericano realizaba ritos para honrar y guiar a los muertos en su viaje. Durante la festividad conocida como Micailhuitontli, dedicada a los niños fallecidos, y Hueymicailhuitl, para los adultos, los aztecas ofrecían alimentos, flores y objetos de valor para acompañar a los muertos en su trayecto. Estas prácticas rituales tenían la intención de reforzar los lazos con los antepasados y asegurar el bienestar de sus almas en el más allá. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el catolicismo y sus doctrinas sobre la muerte chocaron con las creencias indígenas. Para los cristianos, el más allá estaba estructurado de manera binaria entre el cielo y el infierno, mientras que las creencias indígenas ofrecían múltiples destinos.
A fin de integrar a los pueblos indígenas a la fe católica, los misioneros españoles intentaron absorber las celebraciones indígenas en los días de Todos los Santos, 1 de noviembre, y Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, fechas ya establecidas en el calendario litúrgico cristiano. Este proceso de sincretismo no solo fue una estrategia de conversión, sino que también permitió a las comunidades indígenas mantener su conexión con las prácticas prehispánicas. La festividad católica se fusionó así con las ofrendas indígenas y elementos prehispánicos como las flores de cempasúchil, las calaveras de barro y los alimentos rituales se conservaron como símbolos esenciales de la festividad. La ofrenda del Día de Muertos se convirtió en un elemento central y es reflejo del sincretismo cultural. Los altares incluyen tanto íconos cristianos como cruces y santos, así como elementos indígenas. Cada objeto tiene su propósito específico. Por ejemplo, las flores de cempasúchil, de origen prehispánico, simboliza el sol y es utilizada para guiar a las almas hacia la ofrenda, ya que se cree que su olor y aroma son guías espirituales. El incienso o copal, usado por los indígenas para purificar el ambiente. El humo representa la presencia de lo divino y lo etéreo. El pan de muerto, que simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Las velas y veladoras de tradición cristiana simbolizan la luz que guía a los difuntos hacia el altar. Las calaveras de azúcar y el chocolate son un recordatorio de la muerte y de la fragilidad de la vida. Aunque tienen una apariencia lúdica, reflejan la relación irreverente que los mexicanos tienen con la muerte. Las fotografías y pertenencias que se colocan para recordar a los difuntos y hacerlos sentir bienvenidos. El papel picado simboliza la alegría y el aire, uno de los 4 elementos fundamentales. El agua, generalmente colocada en el nivel inferior, simboliza la pureza y calma la sed de las almas después de su largo viaje. La estructura de la ofrenda de Día de Muertos es uno de los aspectos más simbólicos y visuales de la festividad, pues refleja tanto el sincretismo religioso como la cosmovisión indígena sobre la muerte. Cada nivel del altar tiene un significado específico y cumple un propósito en el homenaje a los difuntos, simbolizando el viaje del alma desde el inframundo hasta el mundo de los vivos. La cantidad de niveles puede variar, siendo las más comunes las ofrendas de 2, 3 y 7 niveles. Para entender mejor, vamos a explicar cada tipo de ofrenda según el nivel que tenga. La ofrenda de 2 niveles simboliza la dualidad entre el cielo y la tierra. Este tipo de ofrenda es una de las más simples y representa las influencias prehispánicas en equilibrio con el cristianismo. El primer nivel representa el cielo. Se dedica a la dimensión espiritual. Suelen colocarse imágenes religiosas o crucifijos, representando la creencia en un Dios protector. El segundo nivel representa la tierra. Aquí se disponen los elementos que los difuntos disfrutaban en vida, como alimentos, bebidas y objetos personales. Simboliza el vínculo entre el mundo material y el mundo espiritual. El altar de 3 niveles hace referencia a la división del mundo en 3 planos, común en la tradición católica: el cielo, la tierra y el inframundo, además de reflejar también la cosmovisión mesoamericana en la que el mundo de los vivos y los muertos están conectados con el bajo mundo. El primer nivel, el cielo, representa el mundo divino, donde se coloca una cruz o símbolos religiosos para pedir la protección de las almas. El segundo nivel representa la tierra, dedicado al mundo de los vivos. Aquí se colocan alimentos y objetos favoritos del difunto, representando el lazo que los vivos tienen con los muertos. El tercer nivel representa el inframundo, el descanso eterno y las almas de los difuntos. Aquí se suelen colocar elementos para la purificación como el copal y fotos o recuerdos de los seres queridos fallecidos. La ofrenda de 7 niveles es la más tradicional y representa los 7 niveles que el alma debe atravesar para llegar al descanso eterno. Este tipo de altar es un reflejo más profundo de la cosmovisión prehispánica, en la que el viaje hacia el Mictlán era largo y lleno de obstáculos. Cada escalón tiene un propósito simbólico y elementos específicos.
El primer nivel, en la parte superior, se coloca una imagen religiosa, generalmente una cruz o la Virgen de Guadalupe, pidiendo protección y bendiciones para que las almas tengan una guía en su viaje. El segundo nivel, este nivel se dedica a las almas del purgatorio, en especial para aquellas almas olvidadas que no tienen familiares que les recen. En algunos casos se colocan fotografías de familiares fallecidos. El tercer nivel, aquí se coloca la sal y el copal, símbolos de purificación y purga. La sal protege al alma de la corrupción en su trayecto. Luego tenemos el cuarto nivel. Acá se colocan los alimentos preferidos del difunto, así como el pan de muerto, que representa la tierra y la generosidad. Es una forma de dar bienvenida a los difuntos con lo que más disfrutaban. El quinto nivel, acá se colocan las frutas de temporada, como las naranjas, mandarinas, calabazas, entre otras frutas, que representan los regalos de la tierra y la fertilidad. El sexto nivel. Este nivel está destinado a las fotos del difunto al que se le dedica la ofrenda. Simboliza la presencia de su alma y el vínculo que mantiene con sus familiares. El séptimo nivel es el último y representa el mundo terrenal y la posibilidad de completar el camino hacia el descanso. Aquí se colocan las flores de cempasúchil, veladoras y papel picado para iluminar y embellecer el altar y servir como guía final para las almas. Cada nivel es una muestra de respeto y devoción, además de una representación simbólica del viaje de las almas hacia el descanso. Esta estructura en capas asegura que la ofrenda honra la complejidad del tránsito entre la vida y la muerte, preservando la tradición de guiar a los difuntos de vuelta al mundo de los vivos cada Día de Muertos. Hoy en día, el Día de Muertos es una mezcla compleja de tradiciones indígenas, influencias coloniales y adaptaciones modernas. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008, el Día de Muertos sigue evolucionando, con variaciones en cada región de México y en otros países donde se celebra. En la actualidad, el Día de Muertos es tanto un día de reunión familiar como una manifestación cultural y artística. Las comunidades decoran tumbas en los cementerios, mientras que en ciudades como la Ciudad de México y Oaxaca se llevan a cabo grandes desfiles y eventos culturales. El auge del turismo y la cultura pop han llevado a esta festividad al ámbito global, como se observó con la película de Coco, inspirada en la tradición mexicana. El Día de Muertos es un recordatorio de la perspectiva cíclica de la vida y la muerte que caracterizaba a las culturas prehispánicas y que sigue viva en la identidad mexicana. La festividad simboliza el amor, la continuidad, el respeto y la memoria de quienes han partido, dejando un legado que fortalece el vínculo entre generaciones y preserva la identidad cultural de México. El Día de Muertos es más que una festividad, es una herencia viva que conjuga la historia, la cosmovisión y las creencias ancestrales mexicanas, ofreciendo un espacio para honrar la muerte y recordar que en esta visión cultural, la muerte es solo un paso en el viaje de la vida. Esta celebración incluye altares, ofrendas, desfiles, fiestas, calaveras literarias, que son pequeños versos o rimas humorísticas que hablan sobre la muerte de manera divertida y sarcástica, en la que se representa la muerte interactuando con figuras públicas o personas comunes, cosa que solo los mexicanos sabemos hacer. Visitas a los cementerios también está incluida en esta festividad. Las familias llevan flores, comida y música para convivir con sus seres queridos fallecidos. Las calaveritas literarias son un género poético único y festivo de México, caracterizado por su tono humorístico y satírico. Se originaron en la época colonial como una expresión de crítica social y política, y hoy en día son una parte esencial de la celebración del Día de Muertos. Estas composiciones son versos cortos y rimados que tratan de manera juguetona sobre la muerte, mencionando como la Catrina o la Huesuda. La representación de la muerte en México viene a llevarse a personas vivas, en muchos casos personajes conocidos o figuras públicas, en un tono humorístico y sarcástico. Por favor, dime si quieres que te hable más a profundidad sobre las calaveritas en otro video. En fin, no me queda nada más que decir orgullosamente,
¡Viva México! ¡Viva su gente, su cultura, su tradición, sus festividades! ¡Que viva! Esta festividad nos demuestra que la muerte no es el final, sino una parte más de un ciclo eterno en el que la memoria y el amor por nuestros seres queridos trascienden más allá de la vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, por favor dale me gusta, comparte, comenta y cuéntame. ¿Qué opinas de esta celebración? Compártelo en los comentarios, te estaré leyendo. Y por favor sígueme en todas mis redes sociales, me ayudarías muchísimo de verdad. Y también recuerda que si deseas que narre alguna historia paranormal o suceso extraño que hayas vivido, me puedes contactar a través de mi correo electrónico o me puedes mandar un mensaje, cualquiera de las dos cosas yo te estaré leyendo. Gracias por tu apoyo, hasta pronto, bye.